Buenos días nuevamente, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la parte número 3 que se refiere a los instrumentos de evaluación del desarrollo psicomotor, específicamente el TEPSI. El TEPSI es un test de desarrollo psicomotor que va a evaluar de los 2 a los 5 años. Este test se aplica estandarizadamente a los 3 años. La normativa técnica que nos rige hoy en día se declara que el TEPSI se realiza a los 3 años de edad. Debo decirles que en algunos SFAM van a encontrar que se los realizan a los 3 años y medio porque es más fácil y el niño es un poco más cooperador. ¿Qué se hace cuando lo realizan a los 3 años y medio? A los 3 lo ve la nutricionista y a los 3 años y medio enfermera. O sea, hacen un trueque, porque en realidad debería ser a los 3 años enfermera, 3 años y medio nutricionista. A diferencia del EDP, el TEPSI evalúa solamente 3 áreas, que es la coordinación, la habilidad de los niños para manipular objetos, el lenguaje, que va a comprender aspectos de comprensión y de expresión, y la motricidad, que va a comprender la habilidad del niño para manejar su propio cuerpo. Muchos dicen, ¿por qué no evalúa lo social como lo evaluaba anteriormente el EDP? A esta edad se evalúa lo social a través del lenguaje, por eso solamente se miden estos 3 ítems. ¿Cómo es la aplicación? El examinador debe familiarizarse y asegurarse que el niño o la niña esté interesado en cooperar y dispuesto. El niño o la niña debe estar en condiciones adecuadas en cuanto a salud y sueño, lo mismo que el EDP. Hacer un TEPSI con un niño enfermo es complejo y ojo, que tenemos 1 hora para hacer el control de salud infantil, que es pesar, medir, examen físico general, segmentario, indicaciones y posteriormente un TEPSI que se demora alrededor de 20 a media hora cuando el niño coopera. Por lo tanto, tiene que estar adecuadamente en cuanto a la salud y sueño. Antes de iniciar el test se debe saber la edad cronológica del evaluado. Si tiene 3 años, 1 mes, si tiene 3 años, 6 meses, porque el libro lo gradúa según intervalos de edad, que se los voy a mostrar un poquito más adelante. El test se debe aplicar completo y en orden estipulado. Esto es lo que se manifiesta en la normativa técnica. Me he encontrado en este camino de desarrollo psicomotor con colegas que van haciendo según la cooperación del niño. Siempre les gusta más la motricidad porque saltan y porque uno les tira una pelota. Pero lo que dice la normativa MinSal es que debería ser en el orden estipulado. No se debe suspender la administración pese al fracaso de varios ítems. Ojo, y aquí vamos a usar un criterio clínico. Uno, con el pasar de los tiempos, ya sabe que cuando el niño no quiere cooperar, y otra cosa es que no pueda cooperar porque no logra hacer lo que nosotros le consultamos. En caso de observar fatiga, se puede dar un descanso, un vaso de agua, hacer lo más ameno posible la aplicación de este test. ¿Qué es importante, chiquillos? Que este test no es fácil. Yo creo que en complejidad hay algunas colegas y que dicen, no, para mí me parece más difícil el EDP. El problema es que en el TEPSI son más grandes y quieren o no quieren cooperar. Por lo tanto, hay que tener mucha familiaridad. Yo me he sorprendido gratamente del 2013 que llevo haciendo práctica y cuando voy con ustedes, ustedes son un encanto con los niños, de verdad. Los box, tanto míos como de mis colegas, llenos de stickers, llenos de cosas para estimular al niño. Por lo tanto, ustedes son un facilitador total del test. Por lo tanto, esto significa que casi siempre tenemos éxito, pero tengo historias con estudiantes, ya colegas, que nos tocó hacer hasta 3 veces.
que no lográbamos terminar el test. Se cansaba, se fatigaba, se ponía a llorar, por lo tanto hay que tener paciencia y cariño para poderlo hacer. Acá es más fácil, si bien la normativa técnica no habla de un cálculo, el RAYEM, bendito RAYEM, nos da la fecha específica, por lo tanto eso también es un avance. Este es el famoso en la papeleta del test de desarrollo psicomotor y marqué con una estrella la parte que me parece muy importante, que es que tengamos que marcar, por ejemplo, ¿cuánto te dio el total del test? Por ejemplo, me dio 55 puntos, yo hago una raya en el 55 puntos y ahí tengo gráficamente para mostrarle a la mamá que está con normalidad. En el subtest de coordinación, por ejemplo, me dio 35, me va a caer en riesgo. Lenguaje me dio 25, me va a caer en retraso. Y motricidad era seco, por lo tanto me cayó en el 55. ¿Por qué les digo que es importante esta área y que se pierde un poco al solo hacerlo con RAYEM? Por eso cada uno de ustedes va a tener su carpetita con los instrumentos. Porque la mamá dice, chuta, ¿y por qué está tan bajo el lenguaje, señorita? Y ahí uno puede estimular mucho mejor. De repente, cuando te muestran los resultados visualmente, es mucho más efectivo que no te los muestren. Acá tenemos el subtest de coordinación. El de lenguaje, por ejemplo, el de coordinación, traslada agua de un vaso a otro sin derramar. Eso nos cuesta hasta a nosotros, es un test exigente. Desabotona, abotona. Ojo que este es el test para ir marcando y se marca con un sí o con un no. Si es un sí, es un punto. Si no, no tiene puntaje. Eso es lo más fácil del TEPSI, que tiene fácil conversión. Pero miren la cantidad de ítems que son, y mucho es que tiene que hacer cosas. Reconoce lo grande y lo chico, y ojo, que acá, al igual que el EDP, las mamás se nos enojan. Y nosotros ahí tenemos que poner cara de seriedad porque muchas veces ellas ayudan a los niños. Por ejemplo, ¿cuál es el grande y cuál es el chico? Y ellas le hacen con el dedo. Ahí hay que ser súper clara, el test es del niño. O muchas se frustran. Señorita, mi hijo hace eso, lo hace 10 veces en la casa. Ojo que es una presión para los niños y también para los profesionales de salud que están realizando ese test. Ser comprensivo, amable, pero de alguna u otra manera que esta comprensión no se malentienda y que logremos que ellas estén más tranquilas, pero al mismo tiempo que no hagan ni incidan en el desarrollo del test del niño. Acá, después miren, motricidad. Esto es el que más les gusta. Salta con los pies juntos, separen un pie sin apoyo, por lo tanto, esto también se los voy a dejar como tarea. Hay una posibilidad que también le podamos subir ambos libros del test. Escaneado lo voy a preguntar a la coordinación de la asignatura a ver si se puede, porque en general ahí están todas las indicaciones que cuándo va a ser correcto y cuándo no, que es la duda más presente que tenemos, como que mira, profe sí o profe no, esto no parece un círculo, profe. Y para no incidir en el niño es como mucho de gesto, yo te digo ya, vamos, pasa. Y por último, ¿cómo interpretamos los resultados? Una vez obtenidas las respuestas, debe asignarse el puntaje correspondiente a cada ítem y se debe sumar el puntaje de cada subtest y el total del test obteniendo un puntaje bruto. Lo mismo que en el EDP, acá no es que tengamos el puntaje y estamos listos, hay una conversión específica en el libro que según el puntaje te va a dar un resultado y tu resultado es el puntaje T. Una vez obtenidos los puntajes brutos y del total brutos de los subtests y del test se deben transformar a puntaje T a través de las tablas correspondientes a la edad e interpretar los resultados según la tabla. Acá tenemos el puntaje bruto.
acá tenemos de los subtest. Por ejemplo, si a mí me dio 7 en coordinación, va a ser 47. Mi puntaje T va a ser 47. Si, por ejemplo, me dio 4 en lenguaje, mi puntaje T va a ser 32. Y si me dio 10 en motricidad, que era muy hábil, me va a dar un puntaje T de 69. ¿Ya? Y con eso vamos a diagramar la primera parte que les mostré, donde uno le puede decir a la mamá cómo está el niño y si cayó en normalidad. Otra cosa importante, que esta es la parte del subtest. Esta es una imagen de los libros. Y acá tenemos del test completo. Ya sumamos el test completo. Por ejemplo, se sumó los 7 del bruto de coordinación, los 5 del bruto de motricidad, un ejemplo, y los 6 del bruto. Esos 3 sumados como puntaje bruto nos va a dar, por ejemplo, un puntaje bruto de 36. Exageré, pero está bien. 36, y ese me daría un puntaje T total, que no es lo mismo que los puntajes de los subtests, de 61. Entonces, si vamos a la tabla donde nos dan los resultados, tenemos un normal, un riesgo y un rezago. Si vamos a los 36, que exageré un poco, tendría un puntaje T de 61, y eso significa que el niño está completamente normal. Acá también hay que hacer un hincapié que, a diferencia del EDP, nosotros acá solamente tenemos normal, riesgo y retraso. En el EDP recuerden que teníamos normal, rezago, riesgo y retraso. Esto todo es extraído de los libros. El libro con tapa azul que les mostré en una de las diapositivas, de las primeras diapositivas de esta parte. Acá lo mismo que los flujogramas del EDP, los del TEPSI son bastante parecidos, pero acá entra fuertemente el jardín infantil. El jardín infantil pasa a ser un ente articulador o escuela de lenguaje muy importante para que este niño salga del riesgo o retraso. La sociabilización y que puedan hablar con más niños de su edad hace que salgan del retraso mucho más rápido. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que, si bien es muy parecido a los flujos del EDP, acá entra fuertemente el jardín infantil, la escuela de lenguaje, y también si hay un retraso con antecedente el médico. Muchas veces que el niño no salte con los pies juntos o veamos una alteración en la marcha, derivamos al médico de APS y posteriormente él le realiza una interconsulta con especialidad. Sigue siendo importante también la sala de estimulación, porque son 3 sesiones que van a entregar, en realidad van a estimular la área en déficit y vamos a saber si es solamente estimulación o es otra cosa. Acá lo mismo que les coloqué en el EDP, se los coloco en el TEPSI, que es lo que dice la normativa técnica del MinSal, según lo que debo hacer según cada resultado. Y esto es un bonus que los vengo colocando desde el año pasado. Tenemos claramente 2 instrumentos que se utilizan mucho acá en Chile, que son los estandarizados por el Ministerio de Salud, que son el EDP y el TEPSI. Son buenos instrumentos, pero yo tengo mi crítica. Por ejemplo, el TEPSI aparece la tetera. Yo soy sureña, por lo tanto yo conozco la tetera, pero hay niños que uno le dice ¿qué es eso? Y te miran así, ¿dónde está el hervidor? Por lo tanto, es un test que tenemos que actualizar. Y el EDP me parece que es un poco más preciso, pero también son test que podríamos utilizar. Hay otros como el ASC. El ASC es una batería mucho más cara, que para que todo el sistema público tuviera, es un costo importante. Pero en una de esas, más adelante podemos tener otros test
y yo en unos años más, si Dios quiere, podría estar enseñando otro tipo de test, pero lo que tenemos hoy en día es el EDP y el TEPSI. Sin embargo, hay un método que están en algunas corporaciones municipales, por ejemplo, no están indicando usarlo, pero lo están indicando que podía ser más efectivo que el EDP y el TEPSI, que es el método Pickler. Este método es la libertad de movimientos en el desarrollo. Defiende que el niño aprende solo las diferentes posturas que debe adoptar. Aprende solo a sentarse y a caminar. El niño debe sentirse libre, se muestra con una actitud más positiva, más activa e interesada, que le llevará a aprender los movimientos a partir de su propia acción y autonomía. La actitud no intervencionista del adulto adquiere en este método una especial relevancia, o sea, que el papá no esté insistiendo con el tema de la estimulación. El lugar del juego deberá ser provisto de objetos adaptados a sus intereses, actuar, jugar y moverse según la curiosidad que tenga este niño, y los niños difieren entre sí cuando su ritmo de desarrollo es más o menos prolongado. ¿Qué nos quiere decir este método? Libre, libertad. Que nosotros, por ejemplo, no tenemos que estimular tanto y tenemos que dejar al niño ser. Me parece un buen método, pero ahí me sale la enfermera que llevo dentro y cómo lo medimos. ¿Qué pasa si un niño lo dejamos libre y está teniendo problemas? Yo creo que quizás podríamos hacer un poquito más. Este método, hacer una fusión con los otros métodos que son tan estrictos, podríamos tener un método fusionado mucho mejor. ¿Qué tiene que hacer el educador en este método? Papá, mamá, cuidador, manifestar paciencia, mostrar consideración y dulzura, evitar manipular al niño, que eso pasa un poco con los otros test. Las mamás que no son primerizas y que son multíparas y que han tenido varios hijos ya se lo saben de memoria y llevan un poco aprendido, ya tienes que hacer esto, esto y esto otro. Evita apurar sus procesos, evita intervenir intempestivamente en la aparición y desarrollo de sus funciones. Este método adquirió mucha fuerza porque en Chile también hay un movimiento de la sobreestimulación. Y ojo, chiquillos, no hay que pecar ni de más ni de menos en este caso. Hay que estimular lo suficiente, pero también esa ansiedad de repente que tenemos de que el niño diga 1000 palabras o que camine antes o muchas cosas hace que el niño también se ahogue y no sea bueno. Por lo tanto, lo invito a que cada niño es un ser distinto. Por lo tanto, su evaluación y su función, como él se vaya desarrollando, va a ser distinta. ¿Qué uno espera del niño según este método? Que el niño primero, si nosotros queremos que el método resulte, tiene que tener ropa adecuada que permite el movimiento amplio y flexible. Ya tenemos un problema. Acá cada uno de los niños está más abrigado que hijo único. Por ejemplo, para hacerle el examen físico, mínimo que tenemos que sacar 2 panties, 5 pantalones, estoy exagerando, pero los niños en Chile no tienen tanta movilidad. Cuando no duerma se le lleva al parque, cada vez más grande en función de su edad. Maravilloso, pero acá tenemos lugares que no tienen parque y tenemos mamás o papás o abuelitos o cuidadores que se les dificulta, por lo tanto también yo acomodaría este método a nuestra idiosincrasia chilena, lo que nosotros tenemos. Los muebles estarán fijados en el suelo para que no sea posible que se caigan y no correr riesgo. También un poco complejo. Durante el verano se sugiere que deben estar desnudos. Sería lo ideal. En el verano sí, y acaso, porque acá igual hay zonas que en el verano, si bien es cálido, las mañanas y las tardes son bastante frías. Estar rodeado de juguetes acorde a su edad, yo creo que no sería tan difícil, pero ojo, hay personas que de verdad le cuesta comprar un juguete y no sé si van a tener para comprar
muchos juguetes y según la época etaria que atraviese el niño. El orden cronológico en la adquisición de los logros motrices. También Pickler habla de logros cronológicos que son parecidos a nuestro espiral que revisamos en la primera parte de esta clase de desarrollo psicomotor. Lo primero es el movimiento de dorsal acostado, de tumbado hacia abajo, movimiento de ventral a dorsal, después empiezan a reptar, lo que nosotros llamábamos anteriormente arrastrarse, después gatear, sentarse, arrodillarse, ponerse en pie, primeros pasos y marcha estable, o sea, en nuestro gradiente de desarrollo no difiere casi en nada de esto. Solamente difiere el camino donde vamos a conseguir esto, de la forma que vamos a estimular. Y ahora estamos finalizando. Creo que el método anterior nos sirve para ver que no solamente existe el EDP y el TEPSI, que todos los métodos son perfectibles, que necesitamos un método que sea propio de nuestra sociedad. Sería maravilloso que de acá saliera un nuevo método de evaluación del desarrollo psicomotor. Antes de terminar y agradecerle mucho su atención y su paciencia, porque de verdad esto cuesta imaginárselo, es mejor quizás estar en un ambiente directo donde yo pueda responder más preguntas. Quiero decirles que los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Apostemos por ello, que cada uno de nuestros controles de salud sea una oportunidad de cambio, que avancemos para luchar contra esas determinantes sociales que ya cuando naces te dices cómo te va a ir un poco en la vida. Así que yo de verdad los invito a estudiar más al respecto. Se imaginan si hubiera colocado acá los hitos de cada etapa, hubiera sido mucho. Así que les dejo tarea de revisar qué nosotros podemos esperar en cada edad del niño. Muchas gracias por su atención y cualquier duda ya saben que yo no tengo ningún inconveniente en contestársela. La bibliografía para finalizar.